Es el día que el Señor hizo, dice su palabra, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que, aunque tal vez hoy podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero hemos decidido estar aquí el día de hoy. Y oramos a Dios para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas y que a través de las escrituras que vamos a estar estudiando el día de hoy, sea un tiempo de mucha bendición donde Dios hable a nuestros corazones. Y como decía mi esposo, el mensaje que tenemos el día de hoy, siguiendo en la serie del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vemos acá el pasaje donde vamos a estar estudiando el día de hoy, que es Hechos capítulo 1, del 12 al 26. Y el tema es esperar en Dios con propósito. Amén. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie, vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, amado Dios, te damos gracias, gracias Padre Celestial por esta preciosa oportunidad, Señor, donde podemos estar el día de hoy expuestos a tu palabra, Padre. Oro y te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviendo nuestros corazones, Señor, a una obediencia completa a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, pueda producir fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Toma control de esa reunión y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el pasaje que vamos a leer y les voy a pedir que se pongan en pie nuevamente. Así que vamos a leer el pasaje del libro de los Hechos, del capítulo 12 al 26. Y pues honrando la palabra de Dios, es por eso que nos ponemos de pie para honrarla y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesucristo, de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron y esta fue su oración: Oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Amén. Pueden tomar su asiento. Entonces, como vemos aquí este pasaje de las Escrituras, pues vamos a estar estudiando un poquito esto. Vamos a ver qué pasó con estos discípulos. Yo quisiera
empezar aquí, pensando en un equipo. Yo pues no soy muy aficionada a lo que es los equipos de fútbol, pero pues este es el ejemplo que se me hizo como más fácil para poder compararlo con este pasaje de las Escrituras. Y ahí tengo un equipo de fútbol. Entonces, vamos a suponer que de los jugadores principales hace falta uno antes de un torneo importante. El entrenador les ha dado instrucciones a los jugadores y les ha prometido que les va a enviar ayuda. Pero mientras tanto les toca esperar. ¿Qué hace el equipo? Aquí hay varones y pensarían, ¿qué hace mientras todavía no está completo el equipo para jugar? ¿Verdad? Entonces, puede ser que algunos se dispersarían algunos, ¿ustedes creen? ¿O se desanimarían? No, regularmente un equipo de fútbol lo que va a hacer es que se van a reunir, van a empezar a entrenar juntos y se van a fortalecer. ¿Para qué? Con el propósito de esperar para lo que viene, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, en los pasajes que hemos estado viendo anteriormente en el libro de los Hechos, vemos que ya mi esposo había hablado un poquito acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, había hablado acerca de los discípulos, y los discípulos podrían haberse desanimado. De hecho, hubo un momento donde ellos estaban desanimados. Este era un momento de espera para ellos. El Espíritu Santo aún no había descendido. Y uno de los 12 ya no estaba con ellos también, había caído, ¿verdad? Que era Judas. Conocemos un poquito de la historia de Judas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿qué hicieron mientras esperaban la promesa del Espíritu Santo? Estos discípulos, estos 11 discípulos. Aún no estaba completo todo el equipo de los 12 que nuestro Señor Jesucristo había diseñado como este equipo de 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo actuaron? Anteriormente vemos cuando Jesús pasó por todo el proceso del Getsemaní, pasó por la crucifixión, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos huyeron, salieron fuera, pero en este caso es diferente ahora. Aquí podemos ver que ellos, a diferencia de anteriormente cuando salieron huyendo, ahora dice que obedecieron, se mantuvieron unidos. Esas fueron algunas características. Perseveraron en oración y confiaban en la dirección de Dios. Entonces vemos que ellos no se desalentaron, pero tampoco se quedaron inmóviles. Ellos buscaron a Dios, tomaron decisiones sabias y esperaron la promesa que Dios les había dado del Espíritu Santo. Así que qué hermoso cuando nosotros podemos ver que ellos ahora, la actitud de ellos era diferente. Ahora ellos ya no salieron corriendo, sino ahora dice que estaban unidos. Estaban unidos. Empezaron ahora, a diferencia anteriormente, ahora cuando el Señor les dijo no salgan de Jerusalén, ahora ellos estaban siendo obedientes. Empezamos ahora a ver la diferencia de ellos anteriormente y el antes y el después. Ahora podemos ver obediencia en la vida de ellos, podemos ver unidad también, y en esa unidad también habla de la oración, que es tan importante dentro del cuerpo de Cristo, mientras ellos esperaban. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en una temporada de espera? Esta es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos esperando? A lo mejor estamos orando a Dios, a lo mejor Dios nos ha dado alguna promesa y estamos en ese tiempo de espera. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a ver un poquito el día de hoy en el libro de los Hechos, en este pasaje que acabamos de estudiar, acabamos de leer, lo que pasó con estos discípulos que estaban reunidos, porque aún aquí estaba empezando a gestarse la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y entonces vamos a ir viendo algunas características de lo que ellos hicieron, algunas cosas que ellos hicieron. Entonces ellos, como vemos, podrían haber huido o regresado a sus vidas anteriores, pero ahora obedecieron. Eso hace diferencia ahora. Ellos dicen que fueron obedientes a la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén, al aposento alto. El aposento alto, si me pasas la siguiente diapositiva, el aposento alto, perdón hermano, si me puede pasar el siguiente slide, gracias. Aquí tenemos una imagen del aposento alto. Se cree que era el lugar donde ellos habían tomado la última cena con nuestro Señor Jesucristo.
Pero también algunos dicen, cuando empieza uno a estudiar un poquito esto, que podría también tratarse de la casa de María. Pero vamos a ver, de María, la madre de Marcos. Así que, pero este era el lugar, para que tengan una idea, ellos ahí se habían ido y ahí estaban reunidos ahora. El Señor les había dicho que tenían que esperar el cumplimiento de la promesa. Entonces, ellos habían venido a esperar justamente a este lugar. No sé, qué bonito cuando yo leía, ellos no estaban reunidos ahí para discutir la forma en que iba a venir el Espíritu Santo, o el tiempo en que iba a ser derramado, o cómo iba a ser la manera en que iba a ser. Ellos no estaban discutiendo nada de eso. Ellos, por el contrario, ellos estaban esperando. Pero ellos, mientras estaban esperando, ellos decidieron orar también. Qué hermoso es cuando en lugar de estar nada más esperando sin hacer nada, podemos tomar ese tiempo para poder orar. Y eso era precisamente lo que estos discípulos estaban haciendo. Dice que habían aproximadamente 120, gracias hermano, habían aproximadamente 120 discípulos que ellos estaban ahí en el aposento alto, ¿verdad? Y ellos, los nombres de ellos que los citamos anteriormente, estaban los apóstoles, dice que habían hombres y mujeres. También se menciona el nombre de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Pero algo que es bien interesante ver es que María estaba juntamente con todos estos 120 personas. Pero ella estaba con esa necesidad también de orar. ¿De orar a quién? Aquel que podía librarlos y aquel que había prometido enviar a su Espíritu Santo. María estaba entre ellos también. No vemos aquí a los discípulos que estuvieran orando a María o le estuvieran diciendo intercede por nosotros. Aquí vemos una completa unidad donde están los discípulos, pero algo bien interesante es que también encontramos aquí, aparecen los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos por parte de María, ¿verdad? Entonces, o medio hermanos, si se podría decir así. Y es interesante que esta es la última mención que aparece acerca de María en este pasaje de las Escrituras. En el Nuevo Testamento ya no se habla más acerca de María, esta es la última vez que se menciona el nombre de ella allí. Los hermanos de Jesús eran Jacobo o Santiago, también José, Judas y Simón. Antes de la resurrección, ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos pasajes, por ejemplo, el pasaje de Juan, capítulo 7, versículo 5, donde habla acerca de los discípulos y hace una mención de ellos ahí, de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, o medio hermanos, y ahí menciona que ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo consideraban como el Mesías. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay otro pasaje de las Escrituras en 1 Corintios 15, 7, donde dice y habla acerca de, si están tomando nota, pueden ir apuntando. No lo voy a leer en este momento por cuestión de tiempo, pero pueden buscar ahí un poquito más acerca de la vida de Jacobo o Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice que él se le apareció después, cuando Jesucristo había ya resucitado. Y esto, ahí ahora los encontramos a ellos unidos a los apóstoles. De hecho, Santiago, el libro que encontramos en la Biblia con el nombre de Santiago, se le da la autoría a este hombre, al hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo bien interesante ver que ahora ellos estaban todos ahí unidos. Así que para nosotros ahora la pregunta es, en tiempos de transición, la comunidad cristiana es clave para mantenernos nosotros en enfoque. Nosotros hace tiempo atrás, hace unos años atrás, pasamos lo que era la pandemia y las iglesias dejaron de reunirse. Y pudimos ver, hoy en día podemos ver las consecuencias, muchas de esas consecuencias que se dieron por causa de esto. Entonces, vemos aquí la importancia de esa unidad como un cuerpo de Cristo, de estar unidos como estaban ahí, como vemos esa fotografía, ¿verdad? Que los apóstoles estaban unidos, habían alrededor de 120 más, porque no eran solamente los apóstoles, no eran solamente los 11 que estaban aquí, habían más personas que habían estado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que caminaban con Él, y ahora vemos ahí que habían 120 personas. Así que cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo,
no debemos de aislarnos. Hay personas que a veces están pasando por una necesidad y lo primero que hacen es dejar de asistir a la iglesia, dejar de congregarse. Otros, ahorita viene el clima aquí en Estados Unidos, el verano, y lamentablemente la asistencia dentro de las iglesias no es la única acá. A nivel de todo Estados Unidos baja la asistencia en las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos un clima muy bonito allá y entonces decidimos andar haciendo otras cosas allá, ¿verdad? Pero vemos la importancia de congregarnos, Hay una gran bendición. El día de hoy estuvieron mis hermanas aquí alabando al Señor y cuánto fuimos bendecidos. Qué hermoso es que uno puede sacar ese tiempo para adorar al Señor. Posiblemente si me hubiera quedado en mi casa yo no hubiera hecho eso, pero estando acá juntos como hermanos nos edificamos, alabamos al Señor y era lo que estos hombres y mujeres estaban haciendo. Así que vemos la importancia de obedecer al Señor. El Señor también nos manda a que no dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no somos de los que dejamos de congregarnos, nosotros somos de los que estamos ahí y perseveramos. Así que la siguiente parte habla acerca de esa unidad y esa perseverancia. Se unieron estaban unidos en oración. Dice que todos perseveraban unánimes. Perseveraban es algo bien importante. Vemos que todos dice que estaban unidos en una misma alma, en un mismo corazón. Jesús le habló al pueblo anteriormente cuando él estaba dando sus enseñanzas y él le dijo a sus discípulos: manténganse unidos. ¿Qué importancia hay cuando hay estar en un mismo sentir, estar en una misma unidad? Muchas veces en nuestros hogares hay división por causa de que no nos ponemos de acuerdo. Y eso causa muchos problemas. Dentro de las iglesias también causa problemas, cuando no hay una unidad. El Señor nos dice, precisamente en uno de los pasajes de Mateo 18-19, dijo: también les digo lo siguiente, hablando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí nos está hablando de mantenernos en una unidad, en un mismo sentir. No podemos estar, cuando venimos en una oración, nosotros lo hemos practicado con mi esposo, algunas veces tenemos una petición de oración y algunas veces cada quien piensa de una manera y de otra cuál sería la respuesta. Pero vamos y hemos hablado con él de decir: sabes que no es ni la manera como tú piensas o como yo pienso, vamos a ir a la Escritura, que es lo que la Escritura nos dice. Y de esa manera podemos ponernos en un mismo sentir, en una misma unidad. Y es lo que aquí ellos estaban juntos, en armonía, en una misma unidad. ¿Y qué creen que ellos podrían haber estado pidiendo mientras ellos estaban esperando ahí en oración? Porque venía y ellos no sabían cuánto tiempo más. El Señor no les dijo exactamente cuándo vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, mientras tanto, ellos estaban esperando y ellos estaban orando. Hoy en día nosotros también se nos ha dado una promesa. Nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero mientras esperamos que Él venga por segunda vez, porque ciertamente Él vendrá, debemos de mantenernos unidos, debemos mantenernos en un mismo sentir. Y yo estaba escribiendo cuando estaba haciendo esto, porque ellos estaban orando. ¿Y cómo nosotros podemos orar como iglesia para estar en una misma unidad? Podemos estar orando muchas veces en nuestras oraciones. Podemos estar diciendo: no, es que Señor, mira, no hay crecimiento, estamos hablando negativo, ¿verdad? O mira los hermanos allá, o mira acá. Podemos estar hablando, orando, si se puede decir orando de esa manera, pero podemos orar, por ejemplo, para que Dios nos permita poder tener hambre por su palabra, a todo su pueblo, y todos poder estar orando en esa misma unidad. ¿Qué más podemos orar por la iglesia? Podemos orar para que Dios nos ayude a tener un crecimiento integral, no solamente en número, sino un crecimiento en todas las áreas de la vida de cada creyente. Esa es una de mis oraciones. Que Dios nos ayude, porque ¿de qué sirve que la iglesia esté llena y no hay un crecimiento espiritual en la vida de cada creyente? Dios desea que cada uno de nosotros crezcamos a una madurez y que podamos ser útiles. Entonces, hoy en día se hacía la invitación para el ministerio de niños. Hay necesidad en los diferentes ministerios,
pero necesitamos también crecer. Y necesitamos, algo que se habló en el Ministerio de Damas este viernes, es acerca del papel que Dios nos ha dado a cada una de nosotras y de los varones y de cada persona dentro de la iglesia, de los jóvenes, para poder ser útiles en el ministerio. Entonces, hay diferentes cosas por las que podemos nosotros estar orando, para que seamos esa iglesia de las que habla Apocalipsis, esa iglesia pura, esa iglesia limpia, esa iglesia sin mancha, sin arruga, por la cual el Señor viene a buscar. Que eso es lo que nosotros podemos estar orando juntos en un mismo sentir, orar por nuestras familias, por nuestros hijos, para que vengan a genuino arrepentimiento delante de Dios, para que ellos puedan tener hambre y sed por su palabra. Son cosas por las que podemos estar unidos en oración. Entonces vemos aquí el pueblo, ellos estaban unidos, estaban orando, pero también vemos que ellos en un momento no solamente estaban orando, en un momento el apóstol Pedro se pone de pie, dice. Se pone de pie y entonces él estaban en oración buscando ese discernimiento espiritual y la dirección bíblica. Y entonces aquí en el pasaje de Hechos 1, 15 al 20, Pedro se levanta como ese líder, no habla por una emoción ahora, sino habla con base bíblica. Anteriormente vemos en los pasajes anteriores a Pedro, y vemos que él era muy, pues era yo creo sanguíneo, ¿no? Era rápido, hablaba y después pensaba, ¿no? Primero hablaba y después pensaba, ¿no? Entonces, pero vemos aquí a un Pedro de una manera diferente ahora. Ahora él está hablando con fundamento bíblico. Qué hermoso, ¿no? Él había crecido, estamos viendo la madurez de este apóstol también. Y entonces vemos que él, basado en las escrituras, él les dice, se levantó en medio de los hermanos. Dice que eran alrededor de 120 y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito. ¿Y qué es lo que dice Pedro ahora? Porque está escrito. Eso me recuerda al maestro, cuando el maestro también en momentos tuvo que citar las escrituras y Jesús dijo, está escrito o escrito está. Ahora vemos a Pedro también aquí diciendo porque está escrito en el libro de los Salmos. Y ahí él cita dos salmos. Cita el Salmo 69, 25 y el Salmo 108. Y estos salmos hablan y estaban dando una profecía por medio de David, hace muchísimos años atrás. Y ahora Pedro, viendo el cumplimiento de esta profecía, está diciendo a través de estos salmos que el Espíritu Santo, hablando por medio de David, dice, profetizando acerca de Judas, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces ciertamente aquí vemos que el apóstol Pedro está citando las escrituras, está citando dos salmos, está reconociendo que fue David hablando, pero David habló por medio del Espíritu Santo haciendo una profecía hacia el futuro, hablando acerca de Judas, y estaba escrito, entonces, de que él iba a negar a Jesucristo, él iba a rechazarlo, y hay muchos pasajes en las escrituras también que hablan acerca de Judas. Vemos cuatro cosas en Judas, que es lo que está citando un poquito, está hablando Pedro de eso. Vemos que él fue guía, fue apóstol junto con los 12, él tuvo oportunidad, él estuvo con los 12, fue testigo de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero fue el hombre inicuo, fue el hombre malvado, fue el hombre que no era uno de los 12. Y Jesucristo en un pasaje de las Escrituras dice, era un diablo, ¿sí? Entonces, me parece muy, bueno, mejor no me voy a meter a eso, porque en algún momento hay personas que han hablado y han dicho, ¿será que Judas se fue al cielo? O yo creo que no era tan pecador como parece. La Biblia dice que exactamente era eso, era un inicuo, un hombre de maldad, un hombre que habiendo tenido la oportunidad de participar en el ministerio juntamente con los otros 12, un gran privilegio, decidió rechazar eso.
cuando Dios lo usó por medio del Espíritu Santo aún para echar demonios. Hay otro pasaje en las Escrituras que habla de eso. Decidió rechazar todo. Aún el amor que nuestro Señor Jesucristo le mostró hasta el último momento, Él decidió rechazarlo. Entonces vemos acá que estaba escrito que este hombre iba a rechazar a Jesús y no solamente eso, lo entregaría. Y aquí habla un poquito acerca de Judas. Judas dice que él vendió, vemos que fue vendido, él vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Pero cuando él vio que realmente lo que había hecho era malo, dice que sintió remordimiento y fue y tiró las monedas. Y pues los sacerdotes dijeron, no, estas monedas no las podemos nosotros usar aquí, no las podemos meter al tesoro del templo. Entonces ellos apartaron ese dinero y se cuenta acá, a través de la Biblia, que Judas dice que cuando él tiró las monedas, él se fue y se ahorcó. Aparte de eso, él cometió un homicidio, matándose, quitándose él su propia vida, ¿verdad? Cuando solamente sabemos que Dios tiene el derecho de poder, Él nos da la vida y Él tiene el derecho de quitarnos la vida. Ninguno de nosotros tenemos ese derecho de hacerlo, Él lo hizo. Y vemos que con esas monedas de plata que él había tirado, con eso se compró un terreno. Y el nombre de ese terreno se le puso Aceldama en arameo, que significa campo de sangre. Así que como vemos, Judas, realmente él desaprovechó la oportunidad que Dios le había dado. Pero a diferencia ahora de estos discípulos, vemos estos discípulos que quizás se sintieron engañados también por este hombre porque era un compañero de ellos. Había estado con ellos por 3 años. Pero eso no les impidió ni a los discípulos y obviamente ni a nuestro Señor Jesucristo ni a Dios cumplir con su propósito. Nuestro Dios siguió con su propósito, los discípulos ahora avanzaron hacia adelante y esto es una enseñanza para nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros podemos sentirnos a lo mejor que hemos sido traicionados por alguien más. A veces eso se da dentro de las iglesias. Dentro del discipulado hemos hablado y las Escrituras nos hablan acerca de eso, que no todas las personas que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen mi voluntad, dice el Señor. Entonces vemos que muchas veces dentro de las iglesias se dan situaciones de conflicto. Se dan situaciones donde a lo mejor tal persona me hizo algo y ahora me siento que fui traicionada y ahora decido irme de la iglesia porque tal persona me ofendió, porque tal persona me hizo tal cosa. Pero vemos a estos discípulos que no hicieron eso. Ellos también habían sido traicionados por este hombre, pero ellos se mantuvieron ahora firmes, cumpliendo su propósito. Había un llamado para ellos. Y esta es la enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Verdad que algunas veces o varias veces o no sé cuántas veces hemos sido traicionados también? Quizás por aquellos que más hemos amado. Quizás personas cercanas a nosotros. Pero ¿eso nos debe de impedir seguir adelante en los caminos del Señor? De ninguna manera. ¿Eso nos debería impedir cumplir con nuestro llamado para la obra que Dios nos ha encomendado? Pues de ninguna manera. De hecho, en la reunión de damas alguien preguntaba eso. Y preguntaba, bueno, si yo estaba sirviendo, pero me hicieron mala cara, entonces yo ya mejor dejé de servir. No perdamos el propósito que Dios tiene para nosotros. No perdamos el propósito. Dios tiene un propósito aún en medio de cuando podamos ser engañados. Aún en medio de cuando podamos ser traicionados por aquellos que nosotros amamos. Sigamos adelante poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estos hombres habían aprendido. Los apóstoles vemos que ahora ellos estaban en esa unidad. Ellos estaban orando. Anteriormente nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní les había dicho, oren y velen para que no caigan en tentación. Les dijo una vez, ¿y qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Vino Jesús una segunda vez y les volvió a decir lo mismo, oren. Pero ¿qué pasó? Una segunda vez y se quedan dormidos. Y les vuelve a decir otra vez, oren para que no entren en tentación. Entonces vemos la importancia de la oración. Y ahora veo a estos discípulos que creo que ellos habían aprendido muy bien la lección. Ahora ellos estaban orando, estaban perseverando. Ahora el maestro no estaba con ellos en ese momento, pero ellos ahora sabían lo que tenían que hacer. Cuando dejaron de orar en el Getsemaní, ¿cómo les fue?
salieron corriendo, anduvieron con miedo, tenían temor, pero ahora era diferente. Ahora, aunque el Señor Jesucristo no estaba con ellos físicamente, porque estaba con ellos como espíritu, ¿verdad? Pero no estaba con ellos ya físicamente. Ellos habían visto la ascensión de nuestro Señor. Pero ahora ellos estaban en esa obediencia orando a Dios, unidos. Ahora ellos entendían. Anteriormente vimos también muchas veces que ellos andaban en conflicto entre ellos, pero ahora estaban unánimes, unidos, orando. Y ahora vemos que también buscando la dirección del Espíritu Santo, no solamente de una manera emocional, sino con las Escrituras. Y ahora vemos que ellos están tomando decisiones basadas no en lo que ellos piensan, sino basadas en las Escrituras. Y entonces vemos que la iglesia en este momento todavía no se había establecido, todavía no había venido el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, ¿buscamos dirección en la palabra y en la oración o solo reaccionamos ante un problema, ante una circunstancia? ¿Qué hacemos? Esto es lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Si a lo mejor yo tal vez he sido muy ligera en tomar decisiones rápido y después, como decíamos, ¿verdad? Pedro después pensaba, no, ¿cómo debemos de hacerlo? El Señor nos está motivando ahora, si estoy pasando por una situación, que estoy tratando de buscar la respuesta de Dios, no debo dejarme llevar por lo que yo creo que es conveniente. Tengo que ir a las Escrituras y ver qué es lo que Dios dice en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos el consejo para todos los problemas que como seres humanos podemos estar atravesando. Así que ahí está el consejo. Entonces vamos a las Escrituras, buscamos el consejo de la palabra de Dios y oramos. Y otra cosa más que hicieron ellos fue actuaron. Entonces, ¿cuál fue la siguiente parte lo siguiente que hizo Pedro? Él dice que es necesario que tenían que buscar a un apóstol. Jesús les había dicho que eran 12. El 12 no era así por casualidad, no eran 13, no eran 11, eran 12. Y entonces ahora vemos que Pedro se levanta y ahora él empieza a dar algunas basado establece. Me gustó mucho esa parte de ahí. Cuando muchas veces tomamos decisiones, muchas veces no tenemos un criterio. Pero Pedro empieza a dar un criterio aquí, establece ciertos parámetros, una lista de cosas que debía de cumplir esta persona que iba a ser el próximo apóstol, que iba a ocupar el lugar de aquel que había dejado ese lugar. Entonces vemos aquí que Pedro pone algunos requisitos especiales. Y él dice que primeramente tenía que ser compañero de nuestro Señor Jesucristo en el ministerio, tendría que haber estado allí caminando con nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles desde el tiempo de la actividad de Juan el Bautista, o sea, desde el momento cuando Jesús fue bautizado, de ahí debía de haber estado esta persona. Otro de los requisitos también decía que debía de haber sido testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí que él no agarró nada más así al azar, venga tal persona y venga tal, o vamos a escoger, no. Él dijo, tiene que ser personas, las personas que se van a escoger tienen que llenar estos requisitos. Y entonces dice que de estas personas salió José y, eran dos hombres, ¿cómo? Matías era uno y el otro era Barsabá, déjame ver. José, llamado, sí. Entonces vemos aquí que fueron escogidos estos dos hombres. Pero ahora ellos tenían que escoger entre estos dos hombres. ¿Y ahora cómo le hacen, verdad? Porque los dos llenaban los requisitos que el apóstol Pedro había puesto. Me imagino que no habían más porque no llenaban esos requisitos, ¿verdad? Pero estaban dos hombres acá. Y ahora dice que ellos echaron suertes. Esto es parte de lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. Esto ya no es para que nosotros hoy en día lo practiquemos de esta manera, de echar suerte para ver si es por acá o es por acá y de repente hacerlo de una manera, vamos a echarlo dados o algo por el estilo. No. Eso fue practicado en el Antiguo Testamento, pero hay un pasaje en Proverbios que dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que esto viene a confirmar que aunque ellos echaron suertes para escoger quién de estos dos hombres iba a ser el próximo apóstol, ellos entendían que era el Espíritu Santo de Dios dirigiéndolos para tomar esta decisión. Y dice que las suertes cayeron sobre Matías. Fue indicado como el hombre para suplir a Judas.
Y entonces él completó el número de los 12 apóstoles. Así que en esto hay algunas controversias, en algunas personas que dicen, pero yo creo que debería haber sido el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Porque de este hombre Matías pues no se menciona más en las escrituras, pero resulta de que tanto Matías, que fue parte de los 12, como otros discípulos más de los 12, tampoco son mencionados en el Antiguo Testamento. Y no por eso no quiere decir que no fueron parte, hicieron parte del trabajo que hicieron los apóstoles en el inicio de la iglesia primitiva. Entonces vemos que el apóstol Pablo pues fue recibido el llamado de Dios 20 años después. Entonces no creo que hubiera sido lo que Dios deseaba cuando Dios estaba empezando la iglesia primitiva junto con los 12 apóstoles. Y esto lo vamos a ir viendo un poquito más en el libro de los Hechos. De hecho, la próxima semana vamos a estar viendo un poquito más acerca de esto. Pero vemos acá que el apóstol Pablo, aparte de eso, tampoco no llenaba las condiciones mencionadas que da aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que la persona tenía que haber estado con nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio y tenía que haber visto la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo no llenaba ese requisito. Así que vemos también que el apóstol Pablo tuvo si quieren estudiar un poquito más acerca del apostolado del apóstol Pablo, porque no estamos diciendo que no fue apóstol, él fue un apóstol llamado a los gentiles, y podemos encontrar un poquito más de información en el capítulo de Gálatas, capítulo 1, y capítulo 2, ahí podemos encontrar un poquito más acerca del ministerio de Pablo, pero podemos ver entonces que Dios no necesita que nosotros veamos todo el mapa cuando estamos buscando seguir el próximo paso. Muchas veces nosotros no tenemos todo claro, pero hay cosas que nosotros podemos hacer inmediatamente mientras estamos orando. Entonces, en los apóstoles vemos que no se quedaron nada más en oración, sino ellos se movieron al siguiente paso, y el siguiente paso acá fue escoger a este apóstol. Entonces, a nosotros también muchas veces estamos pidiendo algo en oración, pero ¿cuál es el siguiente paso que nosotros debemos de dar? O nada más debemos de estar ahí orando y orando y orando y no nos movemos a hacer algo. Por ejemplo, si yo estoy orando para que Dios me provea de un trabajo y no sé dónde Dios va a abrir puertas para un trabajo, ¿qué debería de hacer yo adicional a estar orando? Salir a buscar. Y sé que Dios va a abrir la puerta que Dios tiene para mí, para ese trabajo que yo tengo necesidad. Entonces, no es nada más quedarnos orando. Entonces, los apóstoles aquí, ellos se movieron también a hacer algo más. Entonces, vemos aquí que aun cuando otras personas nos fallan, Dios nos dice que sigamos adelante. Él restaura. Y aquí vemos cómo este grupo de los 12 fue restaurado. Él llama a otros. O sea, si hay alguien que de repente deja un lugar, a lo mejor Dios nos está llamando para ocupar ese lugar también. Muchas veces no valoramos el llamado que Dios nos ha hecho para servir. Y déjenme decirles que es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Estos apóstoles, a ellos les esperaba mucho trabajo. Les esperaba mucho. Iban a sufrir también por causa del evangelio. Pero estuvieron dispuestos ahí, excepto uno. Pero ahora estaban ya completos los 12 nuevamente y estaban dispuestos para poder seguir. Así que, como vemos en este pasaje, Dios nos manda a obedecer mientras esperamos. Vemos a estos discípulos que estuvieron obedeciendo. Se reunieron, no se fueron, estuvieron allí esperando la promesa del Espíritu Santo. También vemos que permanecieron unidos en oración. Y dice la Biblia, qué hermoso es cuando el pueblo de Dios está unido en armonía. Qué hermoso cuando podemos estar en esa armonía como hermanos en Cristo. Me encanta ver cuando tenemos ese tiempo de compañerismo, cuando muchas veces hacemos comidas ahí abajo, y poder ver a los diferentes hermanos ahí platicando en las mesas, teniendo ese compañerismo. Es hermoso. Eso es algo que le agrada a Dios, está en el corazón de Dios. Entonces vemos también que ellos perseveraron en la oración. Muchas veces nos cansamos porque a veces vemos que nuestras oraciones no han sido contestadas. Muchas veces dejamos de orar, nos cansamos, pero ellos aquí vemos que perseveraron en la oración. Entonces la enseñanza para nosotros es, no sé si estás pasando por una situación, no sé si a lo mejor has estado orando por mucho tiempo y aún no ves resultados. Yo te animo a que sigas orando, a que no desmayes, pero mira cuál es el próximo paso que a lo mejor tienes que dar y no lo estás dando.
Entonces vemos también que ellos tomaron decisiones guiadas por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es uno estar guiado por el Espíritu Santo de Dios? Vemos que esto de echar suertes en el Nuevo Testamento ya no lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no tenemos que estar adivinando qué es lo que Dios quiere. Ahora necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Dios nos puede guiar, es la promesa que Dios nos guiará a toda verdad. Entonces tenemos que confiar en esa promesa del Espíritu Santo de Dios para que Él nos guíe. ¿En qué estamos pidiéndole a Dios su guía? Entonces busquemos en la palabra de Dios y busquemos la guía del Espíritu Santo. Así que adicional a eso también vemos que a pesar de las caídas humanas, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. A Él no lo detuvo nada, no lo detuvo que este hombre, Judas, lo traicionara o se alejara o lo que pasara, ¿no? Dios siguió hacia adelante con su plan. Y hoy en día sé que hay oposición también, porque vemos a este hombre inicuo que representa el mal, y así como este hombre, hay oposición para su iglesia. Pero nosotros tenemos que seguir caminando hacia adelante, perseverando, así como lo hicieron estos discípulos. Ellos esperaron, siguieron caminando y perseveraron y recibieron esa promesa del Espíritu Santo. Y nosotros también debemos de perseverar hasta el final, porque la promesa que el Señor nos ha dado es que estaremos un día, ya sea que el Señor venga pronto y nos lleve con Él, que era una de las lecciones que estamos viendo en el discipulado, o ya sea que el Señor nos llame a su presencia. El Señor también nos puede llamar en cualquier momento. Entonces, aquí la enseñanza, o lo que Dios quiere enseñarnos también es perseverar en oración, mantenernos en obediencia delante de nuestro Señor, mantenernos unidos como iglesia, como un cuerpo, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y poder seguir adelante. Más adelante vamos a ir estudiando un poquito más acerca de esta iglesia, cómo empieza. Aquí apenas estaba en gestación la iglesia, aún no se había formado, pero vamos a ir viendo cómo la iglesia más adelante se forma y cómo la iglesia también pasa por diferentes etapas, pero se mantienen unidos. Y eso es lo que hoy en día necesitamos, estar unidos. Hace unos años atrás con la pandemia quisieron separar las iglesias, quisieron, si ustedes se dan cuenta, no prohibieron que los lugares donde vendían licor se cerraran, pero las iglesias sí. Se prohibieron que se cerraran otros lugares, estuvieron abiertos, pero la iglesia, que es algo tan importante para nuestras comunidades, se prohibió que se estuviera abierta. Pero la iglesia perseveró y hoy en día seguimos adelante. Aun cuando no vemos todo todavía con claridad, seguimos hacia adelante, seguimos confiando en la promesa de Dios, seguimos confiando que Él establece su reino, Él establece su iglesia. Él es, no somos nosotros, no fueron los apóstoles, fue el Espíritu Santo de Dios a través de ellos que formó su iglesia. Así que el día de hoy es lo que Dios nos motiva a nosotros también a caminar guiados por su Espíritu Santo. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy muchas gracias por esta bendición, Señor, que tú nos das de poder seguir estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos quieres enseñar la importancia de la obediencia, Señor. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces hemos sido desobedientes, no hemos seguido tu guía, aun cuando muchas veces sabemos, porque dice tu palabra que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es pecado. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando aún sabiendo hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, no las hemos hecho. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, a caminar en obediencia delante de ti, a caminar unidos como un solo cuerpo en oración, mantenernos en esa misma unidad como un cuerpo, Señor. Que podamos seguir confiando, Padre, a pesar de las dificultades, a pesar de que de repente va a haber personas que se quieran levantar, Señor, para causar división, para causar desánimo. Que podamos seguir caminando, Señor, sin ver esas situaciones, mirándote a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos entender que nosotros somos tu iglesia hoy en día, Señor. Que tu iglesia, a pesar que a través de los siglos han habido personas, sabemos que a través usadas por el maligno para causar división a tu iglesia, Señor, para que tu iglesia desaparezca.
De hecho, lo vemos aquí en el libro de los Hechos, cómo se levantaron muchas personas para desanimar y para disolver la iglesia. Pero sabemos, Señor, que la iglesia eres tú, Señor, la que la estableces, mi Dios, y tú eres el que vas delante de nosotros, Señor, caminando, Señor, como un valiente guerrero, Padre. Así que ayúdanos a no tener temor, Señor, cuando vemos dificultades, sino por el contrario, que podamos mantenernos orando, Señor, manteniéndonos unidos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar hasta el final, Padre, confiando, Señor, de que un día, Señor, vamos a tener que rendir cuentas también de todo aquello que tú nos has dado, Señor, del ministerio que tú nos has regalado, Padre, para poder servirte. No, sabemos que no es nuestro, Padre, pero el privilegio que nos das de poder servirte, mi Dios. Ayúdanos a valorar ese servicio hacia ti, Señor, ese ministerio, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros dones, Señor, que no lo miremos, Señor, sin un valor, Padre, sino por el contrario, Señor. Sabemos, Señor, que todo esto es lo que realmente va a contar un día delante de tu presencia, Señor. No las otras cosas, Señor, que un día se van a quedar todo acá, Señor, sino lo que es relevante delante de ti, Padre. Así que te pido que nos ayudes como iglesia a permanecer unidos, mi Dios, especialmente ahorita que nosotros vamos a salir fuera, Padre. Te pido, mi Dios, para que seas tú trayendo esa unidad dentro de tu cuerpo, Señor, que el pastor que va a estar la próxima semana también, Señor, te pido tu bendición sobre él, que tu palabra siga, Señor, en abundancia en este lugar, mi Dios, que siga llenando cada vida, cada corazón, Señor, que, Señor, podamos cada día acudir a tu palabra para poder buscar esa dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo para poder caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena. Voy a pedir por favor a los hermanos de bienvenida, si pueden pasar los elementos, por favor, del pan y el vino. Vamos a leer el pasaje en Corintios. Gracias, hermano. En Primera de Corintios 11, ¿quieren acompañar? En versículo 23 en adelante. Que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que reflexiona ahí donde estás, ahí en tu lugar, antes de participar de la comunión, de la Santa Cena, en lo que representa el pan y el vino. El pan es un símbolo que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue quebrantado, fue angustiado, fue llevado a esa cruz con dolor y sufrimiento. Y el vino representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Cada gota de sangre que el Señor derramó lo hizo por amor a nosotros. El Señor estuvo dispuesto a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. El Señor pensó en ti, pensó en mí, pensó en cada uno de nosotros cuando estaba sufriendo en esa cruz. Entonces, si hay algo de lo que tú tengas que ponerte a cuentas delante del Señor, este es el momento. Antes de participar, no participes de la comunión si aún no te has puesto a cuentas con el Señor.
¿sí? El Señor no quiere que dejes de participar, porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura. Él quiere que nosotros nos pongamos a cuentas primero, amén. Que no participemos a la ligera, sino reflexionemos primeramente en la obra que Él hizo, y segundo, si hay algo que nosotros tengamos que hacer, quizá pedirle perdón al Señor por algún pecado, o ponernos a cuentas con alguien al cual hemos ofendido, hagámoslo y estemos en paz con el Señor y con aquella persona que hemos ofendido, pero no dejemos de participar de la comunión, porque el Señor no quiere eso. Él quiere que nos pongamos a cuentas. Así que vamos a cantar un himno, una alabanza, en lo que cada uno de nosotros reflexionamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermanos. Te alabamos, Señor. Santo, santo. Del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Te alabamos a ti. Y su gloria está aquí. Tu gloria está aquí, Señor. Y su gloria está Tu sobre Espíritu mí. Santo lo podemos sentir, Me Señor. llena Te con agradecemos, su Señor, a poder. Solo Solo a ti quiero queremos adorarte a adorarte, Él. Señor. Su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero
santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí. Aquí está su gloria. Y su gloria está sobre mí. Y Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Aleluya. Solamente queremos adorarte a ti, Señor. Queremos darte todo a ti, nuestro Dios. Alabado eres tú, Señor. Tu gloria está aquí, Señor. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro, Señor, esta hermosa tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, confiando en tus promesas, Señor, en tu palabra, permanecer fieles a ti, firmes a ti, Señor, hasta el día que tú vengas. Dice tu palabra que después de haber cenado, cantaron un himno al Señor. Los discípulos junto con el Señor cantaron el Salmo 118 y fueron camino hacia el huerto del Getsemaní. Se dirigía al Señor hacia la cruz, donde iba a entregar su vida por nosotros. Pero iban cantando los discípulos, iban gozosos, ¿verdad? El Señor iba a cumplir su propósito de redención de la humanidad. Así que en esta hora nos preparamos para tomar la comunión, la cena, así como lo hicieron los discípulos con Jesús, después de que Él les lavó los pies a cada uno. Dice la Escritura que el Señor partió el pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Continúa diciendo la Escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos, hermanos. Amén. Sigue diciendo el verso que así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y qué significa eso de que hasta que Él venga? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros hasta que el Señor venga? Número 1, tenemos que esperar en el Señor. Amén. Número 2, tenemos que seguir anunciando su muerte. Número 3, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sirviendo al Señor. Número 4, tenemos que amar su venida, porque el Señor viene pronto. Amén. Y número 5, debemos de estar preparados como esa novia con su aceite en su lámpara. Amén. Y número 6, debemos de permanecer en santificación, orando todos unidos, así como escuchábamos la Escritura el día de hoy, todos unánimes, en un mismo sentir, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, orando, ¿sí?, para que el Señor venga pronto. ¿Y sabes qué vamos a estar haciendo cuando estemos en el Señor? Pues adorándole, ¿sí?, así como cantábamos ese hermoso coro.
adorando al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Amén. Así que nos despedimos, no sin antes desearte la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre tu vida. Amén. Que dice así. Damos gracias al Señor. Amén. Se encuentra allí en el capítulo de Números capítulo 6. Entonces, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Jehová le habló a Moisés y a Aarón le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y continúa diciendo el verso, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Padre, te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por guardarnos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, que tu rostro siga resplandeciendo sobre nosotros, tu favor, tu misericordia, y danos tu paz, Señor, esa paz que el mundo no nos puede dar. Llévanos en paz a nuestro hogar y que disfrutemos este hermoso día y el resto de la semana. Bendice todo lo que vamos a hacer y apártanos del maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Nos vemos. Bendiciones para todos. Hasta luego. Vamos a tener reunión ahorita de líderes, si nos quieren acompañar abajo, también reunión de varones, los esperamos, están todos cordialmente invitados.